Durante décadas, su nombre fue sinónimo de resistencia. En los gimnasios polvorientos del norte de México, en las noches eléctricas de Las Vegas, en los televisores de millones de hogares, Julio César Chávez fue más que un campeón. Fue un lenguaje compartido, una promesa cumplida a puños. La gente no preguntaba si ganaría, preguntaba cómo. Nadie imaginaba que el golpe más profundo no vendría del ring, sino del lugar que siempre creyó inviolable, su propia casa. La mañana en que todo cambió no tuvo música épica ni flashes. Fue una mañana común, casi insignificante. El campeón se despertó temprano, como había hecho toda su vida. Aún lejos de las peleas, conservaba la disciplina como un reflejo. Café cargado, silencio, una mirada breve al espejo. En ese reflejo no vio al ídolo. Vio a un hombre cansado que había sobrevivido a demasiadas batallas. El peso invisible de la gloria. La gloria pesa. No se nota en las fotografías, pero se acumula con los años. Chávez lo sabía. Cada victoria añadía un ladrillo al muro de expectativas que lo rodeaba. «Eres invencible», le decían. Y él, con humildad aprendida a golpes, respondía con trabajo. Pero en casa, lejos de los reflectores, la invencibilidad no existe. Con el tiempo, los viajes se hicieron más largos, las ausencias más frecuentes. La familia aprendió a vivir entre calendarios rotos, promesas pospuestas, celebraciones sin fecha fija. No por falta de amor, sino por exceso de deber. El campeón siempre pensó que proveer, luchar, resistir, era también una forma de amar, una sospecha que no querían hacer. Todo comenzó con detalles pequeños, casi ridículos. Un teléfono en silencio cuando antes sonaba. Un perfume distinto flotando en el aire. Cambios de humor difíciles de explicar. Chávez no era un hombre celoso. Había enfrentado rivales más intimidantes que la duda. Sin embargo, la duda es un adversario que no se deja noquear. Al principio la negó. Cosas de la rutina, se dijo. El cansancio habla. Pero la mente del boxeador, entrenada para leer movimientos mínimos, empezó a atar cabos. El silencio se volvió sospechoso. La distancia, incómoda. Y entonces apareció el nombre. Un nombre que jamás habría asociado con traición. Un rostro familiar, casi cotidiano. Alguien que había estado cerca, demasiado cerca, sin levantar sospechas. No era una estrella del espectáculo ni un enemigo declarado. Era precisamente lo inesperado lo que hacía que el golpe doliera más. El instante de la verdad. La confirmación no llegó con gritos ni escenas dramáticas. Llegó como llegan las noticias que cambian una vida, sin pedir permiso. Un mensaje visto por accidente. Una conversación que no debía existir. Palabras que no dejaban espacio para la interpretación. En ese instante, el campeón sintió algo nuevo. No rabia, no odio. Vacío. Un vacío tan profundo como el silencio después de la campana final. El ring siempre había sido un lugar honesto. O ganabas o perdías. Aquí no había árbitros, ni reglas claras. Solo una certeza brutal. El hombre es hombre. Aunque había soportado castigos inimaginables, sintió que las piernas le fallaban. Se sentó, respiró. Recordó todas las veces que se levantó del suelo ante miles de personas. Y comprendió, con una lucidez dolorosa, que esta vez no había público que lo empujara a seguir. El enemigo inesperado. Lo más devastador no fue la traición en sí, sino quién estaba del otro lado. Porque cuando el rival es conocido, la mente se prepara. Pero cuando el golpe viene de alguien que formaba parte del paisaje emocional, la defensa no existe. Chávez repasó mentalmente cada encuentro, cada gesto amable, cada conversación pasada. Todo adquiría un significado nuevo, más oscuro. El pasado se reescribía sin pedir consentimiento. Y en ese proceso, el ídolo entendió algo que nunca había aprendido en el ring. Hay derrotas que no se miden en rounds. Caer sin cámaras. No hubo comunicado oficial. No hubo entrevistas exclusivas.
El campeón eligió el silencio. Un silencio espeso, necesario. Porque explicar el dolor ajeno es fácil. Explicar el propio es casi imposible. En ese silencio empezó la verdadera lucha. La de reconstruirse sin aplausos, sin guntes, sin esquina. La de aceptar que la fuerza física no protege del derrumbe emocional. Que incluso los más grandes pueden romperse cuando el amor se fractura. Este fue el comienzo del final de una historia que nadie esperaba contar. No la caída de un boxeador, sino la humanización de un mito. Porque hay finales que no se escriben con sangre ni con cinturones, sino con silencios que duran para siempre. Después del descubrimiento, no hubo explosión. No hubo vasos rotos ni portazos. Lo que vino fue algo más peligroso, una calma antinatural, una quietud que no significaba paz, sino shock. El tipo de silencio que aparece cuando la mente se niega a aceptar lo que el corazón ya sabe. Julio pasó días enteros sin hablar del tema. Seguía despertándose temprano, seguía cumpliendo rutinas mínimas. Desde fuera, parecía el mismo hombre. Pero por dentro, algo se había quebrado de manera irreversible. El boxeador que había aprendido a resistir golpes brutales no encontraba defensa contra una imagen que regresaba una y otra vez. Su esposa, la mujer con la que había construido una vida, compartiendo su intimidad con ese hombre impensable. El hogar convertido en territorio enemigo. La casa, que durante años había sido refugio, empezó a sentirse como un ring hostil. Cada habitación contenía recuerdos que ahora dolían. Las fotografías enmarcadas ya no hablaban de amor, sino de una felicidad que se revelaba frágil, quizá ilusoria. El campeón evitaba ciertos espacios, como si fueran esquinas donde sabía que el castigo sería mayor. Dormir se volvió difícil. Cuando lograba cerrar los ojos, los sueños no traían descanso. Traían escenas fragmentadas, miradas esquivas, risas apagadas. No eran pesadillas violentas, eran peores. Eran escenas cotidianas contaminadas por la duda, por la sensación de haber vivido una mentira sin saberlo. El cuerpo acusa el golpe. El cuerpo del atleta siempre había sido su aliado. Fuerte, disciplinado, obediente. Pero ahora empezaba a traicionarlo también. Dolores sin causa aparente, cansancio constante, una presión en el pecho que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era miedo, era algo más profundo, desorientación emocional. Chávez entendió entonces que el dolor psicológico no se queda en la mente. Baja, se instala en los músculos, altera la respiración, distorsiona la percepción. Por primera vez no podía entrenar para superarlo. No había rutina que lo salvara. La soledad del ídolo. Pocas cosas son tan solitarias como caer cuando todos creen que sigues de pie. El entorno de Julio, amigos, conocidos, colaboradores, seguía tratándolo como al campeón, con respeto, incluso con admiración. Nadie sospechaba la tormenta interna. Y él no sabía cómo explicarla sin traicionarse a sí mismo. Hablar significaba aceptar la derrota. Y aceptar la derrota, para alguien que había construido su identidad en la victoria, era casi inconcebible. Así que eligió callar. El silencio como último mecanismo de defensa. Pero el silencio prolongado se transforma en prisión. El rostro público, la ruina privada. En eventos sociales, Julio sonreía. Saludaba, agradecía, respondía con frases cortas. La prensa notaba algo distinto, pero no sabía nombrarlo. Está más serio, decían algunos. Más reflexivo, sugerían otros. Nadie imaginaba que detrás de esa expresión contenida había un hombre preguntándose ¿en qué momento dejó de ser suficiente? Porque esa es la pregunta que surge tras una traición íntima. ¿En qué fallé yo? Una pregunta injusta, pero inevitable. El nombre que quema. Había algo que Julio evitaba con especial cuidado. Pronunciar el nombre del otro hombre. Nombrarlo era hacerlo real. Mientras no lo hiciera, podía fingir que todo era un malentendido, una exageración del destino. Pero el nombre existía, flotando en su mente como una palabra prohibida. No era solo la infidelidad.
era la humillación silenciosa, la idea de haber sido observado, quizá comentado, desde la cercanía, de haber compartido espacios, risas, incluso confianza, con alguien que escondía un secreto devastador. Esa sensación, la de haber sido ingenuo, dolía casi tanto como la traición misma, el inicio del derrumbe emocional. Con el paso de las semanas, la calma artificial se rompió. Llegaron los momentos de quiebre, no dramáticos, no explosivos, momentos pequeños, casi invisibles. Una canción que ya no podía escuchar. Una frase común que desataba una tristeza súbita. Una tarde entera mirando al vacío sin saber por qué. Julio empezó a comprender que la verdadera pelea apenas comenzaba. No contra su esposa, no contra el otro hombre, sino contra una versión de sí mismo que ya no existía. El hombre que creía tenerlo todo bajo control. Cuando el mito se enfrenta al hombre, aceptar ayuda fue por lo paso más difícil. Porque pedir ayuda implica reconocer límites. Y el mito no tiene límites. El hombre sí. Poco a poco, el campeón entendió que debía desprenderse del personaje para salvar a la persona. En la intimidad, lejos de cámaras y aplausos, empezó a hablar. Primero consigo mismo. Luego con alguien más. Palabras torpes, desordenadas, cargadas de culpa y rabia contenida. Pero palabras al fin. Cada palabra era un golpe recibido. Y también, paradójicamente, un pequeño acto de resistencia. El silencio no dura para siempre cuando se es un símbolo nacional. Tarde o temprano, el murmullo encuentra grietas por donde colarse. En el caso de Julio, fue una frase mal interpretada, un gesto captado fuera de contexto, una ausencia inexplicable en un evento que solía honrar. Bastó eso para que la maquinaria mediática, siempre hambrienta, comenzara a girar. Primero llegaron las preguntas suaves, casi respetuosas. ¿Todo bien, campeón? Luego, las conjeturas. ¿Problemas personales? Y finalmente, la sentencia anticipada. Algo se había roto. El mundo no sabía exactamente qué, pero estaba seguro de una cosa. El mito mostraba fisuras, el ring invisible de la opinión pública. Julio había aprendido a leer al público como se lee a un rival. Sabía cuándo aplaudían por convicción y cuándo por costumbre. Pero esta vez el público no estaba frente a él, estaba sobre él. Columnas de opinión, programas nocturnos, tertulias de sobremesa. Todos tenían algo que decir sobre una historia que aún no se había contado. Lo paradójico era que nadie hablaba con él. Hablaban de él. Cada especulación añadía peso a la herida, porque el juicio externo no se limita a narrar, redefine. Convertía su dolor en rumor, su silencio en sospecha, su dignidad en espectáculo. El campeón empezó a comprender que la fama no abandona cuando más se la necesita. El mito exige explicaciones. Había una expectativa tácita, casi cruel, que Julio diera explicaciones, que saliera a hablar, a confirmar o desmentir, a ofrecer un relato digerible. El mito, al parecer, no tiene derecho a la intimidad. Se le permite la gloria, pero no la fragilidad. Él se resistió. No por orgullo, sino por supervivencia. Porque poner en palabras lo ocurrido significaba revivirlo. Y todavía no estaba listo. Sin embargo, cada día de silencio era leído como culpa, como derrota, como admisión. El boxeador entendió entonces una verdad incómoda. En la arena pública, callar también es una declaración. La identidad en disputa. Durante años, Julio había sido el campeón. Ese título lo precedía, lo definía, lo protegía. Pero ahora se preguntaba quién era sin él. ¿Un esposo traicionado? ¿Un hombre que no supo ver? ¿Un ídolo que falló en lo único que no se entrena? La traición había abierto una grieta profunda entre el personaje y la persona. El personaje sabía sonreír, resistir, avanzar. La persona necesitaba detenerse, comprender, reconstruirse. Y el mundo solo reconocía al primero. Esa tensión se volvió insoportable. La tentación de la narrativa fácil. Hubo ofertas. Entrevistas amigas.
documentales honestos, relatos prefabricados donde el dolor se empaquetaba en arcos dramáticos y conclusiones inspiradoras. Bastaba con aceptar, bastaba con simplificar. Pero Julio se negó, porque sabía que la verdad no cabe en titulares, y porque intuía que una vez que entregara su historia, dejaría de pertenecerle. La traición ya le había arrebatado demasiado. No permitiría que también le quitaran el control de su relato. El costo emocional del escrutinio, a medida que la presión crecía, también lo hacía el desgaste. No era solo tristeza. Era una mezcla corrosiva de vergüenza ajena, rabia contenida y cansancio existencial. Julio comenzó a evitar apariciones públicas, redujo contactos, eligió espacios donde no fuera reconocido. Por primera vez quería ser anónimo. Ese deseo, imposible para alguien de su talla, revelaba hasta qué punto el juicio colectivo puede deshumanizar. El hombre que había representado fortaleza para millones, se sentía ahora reducido a una caricatura de sí mismo. Aprender a mirarse sin aplausos. En medio de esa tormenta, ocurrió algo inesperado. Una pausa. Un momento breve, casi imperceptible, en el que Julio dejó de pensar en lo que dirían los demás. Se preguntó, por primera vez con honestidad brutal, ¿qué necesitaba él? La respuesta no fue heroica. No fue épica. Fue simple. Tiempo. Espacio. Verdad sin maquillaje. Comprendió que reconstruirse no implicaba demostrar nada a nadie, sino reconocerse sin el peso del personaje. Ese fue el inicio de una transformación silenciosa. El hombre frente al espejo, mirarse al espejo, dejó de ser un acto rutinario. Se volvió un ejercicio de confrontación. El rostro seguía siendo el mismo, pero la mirada había cambiado. Había menos desafío, más cansancio, menos dureza, más profundidad. Julio empezó a aceptar que la fortaleza no siempre consiste en resistir, sino en permitirse caer sin público. Que perder una batalla íntima no invalida una vida de victorias. Y que la identidad no se define por cómo te ven, sino por cómo te sostienes cuando nadie mira. Antes del desenlace, las expone. Muestra el precio de ser un símbolo en un mundo que exige relatos simples para dolores complejos. La historia de Julio entra aquí en su fase más delicada, aquella donde el final aún no se vislumbra. Pero la transformación ya es inevitable, porque después del juicio del mundo queda una última prueba, la reconciliación consigo mismo. El final no llegó con un anuncio, llegó despacio, como llegan las verdades que ya no necesitan demostrarse. No hubo reconciliación espectacular ni confesión televisada. Tampoco un perdón público que cerrara la historia con un lazo narrativo perfecto. Lo que hubo fue algo menos vistoso y mucho más difícil: la aceptación. Julio entendió que algunas historias no se cierran, se aprenden a llevar. Cuando el dolor deja de gritar, el tiempo no curó la herida, pero la volvió manejable. El dolor dejó de ser un ruido constante y se transformó en un eco lejano. Todavía estaba ahí, recordándole lo perdido, pero ya no lo paralizaba. El campeón descubrió que sobrevivir a una traición no consiste en olvidarla, sino en no permitir que defina cada paso futuro. Hubo días buenos y días imposibles. Días en los que podía recordar sin rabia. Otros en los que bastaba una imagen para que todo regresara. Y aún así, avanzaba. No por valentía, sino por cansancio de huir. El adiós que no necesita palabras. No hubo un cierre formal entre ellos. No hizo falta. Julio comprendió que exigir explicaciones eternas es una forma de seguir atado. Decidió soltar no porque hubiera entendido todo, sino porque ya no quería seguir preguntando. Ese fue el verdadero adiós. Interno, silencioso, definitivo. Aceptar que el amor puede fallar sin que nadie sea completamente inocente, ni completamente culpable, fue una de las lecciones más duras, pero también una de las más liberadoras, porque lo obligó a dejar de verse solo como víctima y empezar a verse como un hombre incompleto, pero responsable de su propio futuro. Vivir sin el personaje. Por primera vez en décadas, Julio empezó a vivir sin interpretar ningún papel. No el del campeón, no el del esposo ejemplar,
no el del ídolo herido, solo el de un hombre que camina, que observa, que respira sin necesidad de aprobación. Redescubrió placeres mínimos, el anonimato momentáneo, una conversación sin expectativas, el silencio sin tensión. Comprendió que había pasado gran parte de su vida resistiendo, cuando también era válido descansar. Y en ese descanso, algo se acomodó, el legado resignificado. Durante años, creyó que su legado estaba escrito en cinturones, estadísticas, noches gloriosas. Ahora entendía que eso era solo una parte. La otra, menos visible pero más honesta, era la capacidad de mostrarse vulnerable sin convertirlo en espectáculo. El mundo puede recordar al invencible, pero él eligió recordarse como alguien que cayó sin destruirse, porque hay derrotas que no ensucian el nombre, sino que lo humanizan. La dignidad del silencio. Julio nunca contó su versión completa, y quizás nunca lo hará. No por miedo, sino por convicción. Hay dolores que pierden sentido cuando se explican demasiado. Hay verdades que se defienden mejor con coherencia que con discursos. Eligió el silencio final como un acto de dignidad. No para ocultar, sino para proteger lo que quedaba intacto. Su derecho a vivir sin ser narrado por otros. El verdadero final. Este no es el final trágico de un boxeador derrotado. Es el final sobrio de un hombre que entendió que la vida no se gana por decisión unánime, que algunas peleas no tienen revancha, y que aún así vale la pena seguir. Julio César Chávez, el mito, seguirá existiendo en la memoria colectiva. Julio, el hombre, aprendió a existir sin necesidad de aplausos, y tal vez, en ese silencio elegido, encontró la victoria más difícil de todas, la de seguir siendo íntegro después de haberlo perdido todo.